Cuando se habla de derechos humanos, derecho internacional humanitario fundamental para la sociedad democrática, se refiere a la justicia transnacional y a la justicia transicional. ¿Qué conceptos son estos que usted va a manejar allí? La justicia transnacional es la que tiene que ver con los acuerdos internacionales que permiten, digamos, aplicar sanciones para hechos cometidos fuera de la frontera, es decir, que va más allá de la jurisdicción local. Para ponerlo en perspectiva, una cosa es un homicidio, que es terrible que ocurra, es una tragedia cuando hay un homicidio, pero también es distinto a cuando ocurre una matanza, que sería un genocidio, o un asesinato, que sería un crimen de lesa humanidad. Y en ese sentido es transnacional porque acude lo que se llama la jurisdicción universal. Es decir, que en cualquier parte que ocurra, cualquier país de los que asuma esta jurisdicción tendría competencia para conocer el caso. Ahora, la transicional tiene que ver con los procesos de cambio. Yo creo que el modelo fundamental de esto, y por lo menos de manera deliberada, fue el proceso de desnazificación que se inició con los aliados en la Alemania nazi y que permitió enjuiciar a los jerarcas, a los juristas, a los médicos que hicieron experimentos terribles, a los militares de bajo rango pero que participaron en estos crímenes terribles, a los médicos, ya los dije, en fin, a una cantidad de personas que participaron en los actos de Se ha barbarie. hecho muy común este término a raíz de Colombia, ¿no? A raíz de Colombia adquirió mucha fama, ¿no? Pero en Alemania acaban de dictar sentencia a partir del caso de Demjanjuk hace unos 2 o 3 años, después Gröning y últimamente Delmot, para enjuiciar a esos casos de criminales que contribuyeron. Es decir, no participaron ni cometieron directamente los crímenes, pero que sin su ayuda esos crímenes jamás se habrían cometido. Por eso se habla de una transición, ya en Alemania tiene 70 años. Caso de Sudáfrica. En Sudáfrica se ha hecho con los crímenes cometidos por el apartheid y naturalmente eso ha traído enorme cantidad de consecuencias, pero ha asegurado la estabilidad. La justicia transicional implica no solamente medidas de tipo judicial, sino no judicial también, o extrajudicial, que permite establecer acuerdos. Por ejemplo, cuando hay problemas de corrupción, permite atraer los capitales si la persona voluntariamente los entrega, los devuelve, porque los ha robado del patrimonio del Estado. ¿Ustedes han trabajado alguna ley nueva sobre esto en Venezuela? Sí, la Comisión de Contraloría ha estado trabajando en eso y parte de los temas tienen que ver con cómo recuperar activos, porque la ley contra la corrupción actual, la que se aprobó en 2014, no tiene ninguna norma. Tiene sanciones penales, pero no dice cómo se va a recuperar el dinero que la gente se ha robado. Que hay casos concretos, inclusive en América Latina, el caso de Perú, ¿no? El caso de Perú, recientemente, hace unos 2 o 3 meses, la Corte Superior de Luxemburgo devolvió 16 millones de dólares que tenía acumulados Montesinos en un banco luxemburgués. De tal manera, pues, que eso va rodando, porque son muchos esos, cuando hay crímenes de esta naturaleza, generalmente están asociados a actos de corrupción. Y en el caso de la universidad, ¿quiénes son los temas y profesores? Mira, son 2 bloques, la dimensión sociojurídica e sociohistórica y política, que está a cargo de los profesores Herbert Kenneke, Eric del Búfalo y Luis Cedeño, y Thais Peñalver está por allí, y la dimensión sociojurídica, donde voy a estar incluido, planteando el tema de la memoria jurídica como condición de la memoria histórica. Y esto es muy importante. ¿Por qué no se sabe exactamente cuántas personas murieron en la Unión Soviética a partir de las políticas segregacionistas de clase social o politicidios? En la época de Stalin, ¿no? Porque no hubo nunca juicio. A Stalin nunca se le enjuició, a Lenin tampoco, a Trotsky tampoco. Entonces los grandes crímenes que se cometieron, por ejemplo, en Ucrania, la llamada hambruna organizada, Holodomor, jamás se enjuiciaron, pero en cambio en la Alemania nazi, en el periodo de desnazificación, sí se juzgaron. Entonces hay una contabilidad y eso se probó en un tribunal imparcial, en un tribunal que aplicó las reglas del juicio justo, tanto así que hubo absueltos. ¿Qué se ha hecho en América Latina en esta materia? Bueno, en América Latina creo que el proceso más importante ha sido el de Perú y también el de Chile. Esos procesos han permitido recuperar no solo dinero, sino establecer castigos a los culpables de esa criminalidad. Ahora En Guatemala, en Argentina, ha habido avances muy importantes. Este evento es absolutamente abierto, gratuito. Hay que llegar a la universidad. ¿En qué sitio va a ser? Se pueden inscribir en la página web, ya dije cómo conseguirlo, Venezuela que queremos todos, LVTTQ, ¿ok? Si lo ponen en internet la consiguen y ahí está la ficha de inscripción. Puede ir cualquier persona que de buena fe esté interesada en conocer estas cosas
e inscribirse naturalmente y tendrá su credencial. ¿Tu criterio sobre el acreditada. tema colombiano y todo el proceso de la justicia transicional en Colombia? Bueno, fíjate El tú, referéndum. un documento de 300 páginas es indigerible inclusive para expertos. A mí me tomó horas leerlo y entenderlo. Y una de las grandes fallas fue no haber tomado en cuenta a las víctimas, que fueron las grandes quejosas de esta materia. Porque, Parece que ahora se arreglan un poco las cosas con el voto, ¿no? claro, y sobre todo van a tener que reconocer no solamente los derechos de las víctimas, sino también bajar un poco ese umbral o subir el umbral de las penas que puedan ser aplicadas a los criminales que secuestraron, que robaron, que mataron, etcétera. Impedir llegar al Congreso, por ejemplo, con facilidad o Bueno, financiar. eso es una cláusula que yo no me explico cómo quedó allí y cómo se le ha negado, por ejemplo, a los indígenas tener su cupo de parlamentario o a las mujeres su cupo de parlamentario. Y porque unas personas que han azotado a la mitad del país se les va a dar un cupo. Es algo que ese sector que dijo el no ha reclamado con mucha fuerza. ¿Hay esperanza en América Latina de esa justicia que evita la impunidad, sobre todo de crímenes políticos? Claro que sí, mientras se mantenga un clima de debate democrático, eso es posible. La misma actitud del presidente Santos es entonces llamar a los sectores opositores para conversar y abrir un nuevo margen de discusión sobre ese proyecto tan importante de la paz, abre un margen para toda América Latina y es una enseñanza. Pero eso nos tiene que enseñar a todos. ¿Hay alguna esperanza en las grandes potencias vayan en esta dirección también, Estados Unidos, Rusia, etcétera? Sí, definitivamente. Yo pienso que hay un aprendizaje para ellos, naturalmente, son superpoderes. Y tanto los superpoderes como los países chiquitos siempre se esconden en el principio de soberanía. Lo importante es que se tomen en consideración los derechos humanos como preeminentes frente a los estados. Si ellos aceptan eso, avanzaremos todos como humanidad muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Fernando Fernández. Efectivamente, ojalá que la humanidad ella misma tenga esa regulación y las grandes potencias sigan, como los países también que argumentan que, dado la soberanía, no puede haber la injerencia internacional cuando hay un derecho de responsabilidad colectiva. Mañana, como siempre, con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y estos análisis siempre en profundidad. Hasta un próximo encuentro con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Buenas noches. El grupo editorial Exclusiva presentaron